Bienvenidos a arcavia.ar, un espacio donde exploraremos lo invisible, lo simbólico y lo iniciático. Cada episodio será un puente al conocimiento interno. Temporada 2, episodio 1. El juramento del retorno de la gnosis a la praxis. El iniciado no conquista la luz para sí mismo. Se convierte en lámpara viva para iluminar lo oculto en la materia. Introducción. La primera temporada fue el viaje del buscador hacia sí mismo, desde la piedra bruta hasta el templo interior, desde el laberinto del alma hasta el umbral de lo eterno. Fue un recorrido iniciático para reconocer que aquello que buscábamos nunca estuvo afuera, sino en la profundidad de nuestra propia conciencia. Ahora, la obra continúa, porque todo despertar verdadero exige una tarea: encarnar la luz en lo cotidiano, transformar la vida ordinaria en rito y descubrir que la tierra misma es un templo viviente. Nos sumergiremos en los misterios telúricos, en la magia de los elementos, en el poder oculto de la geografía sagrada y en el llamado del hombre como puente consciente entre el cielo y la tierra. Aprenderemos a trabajar, crear y servir desde la co-creación consciente, como herederos de una tradición que no se limita a los símbolos, sino que los encarna en cada gesto de la existencia. La nueva temporada es el descenso del iniciado despierto hacia el mundo, no para perderse en él, sino para transfigurarlo desde dentro. La obra mayor comienza recién aquí. Bloque 1. El legado silencioso de la experiencia. El buscador que completó la primera travesía ya no carga con las dudas del neófito. Ahora sostiene un hilo invisible que lo conecta con la cadena de oro de la tradición eterna. El viaje ya no se trata de pulir la piedra bruta ni de descubrir el templo. Ahora se trata de descender a los cimientos mismos del misterio y reconocer que ese hilo no conduce hacia adelante, sino hacia atrás, hacia el origen. En este bloque se abre la noción de anamasis iniciática, el recuerdo profundo de lo que siempre ha estado inscrito en la médula del ser. Las escuelas no nos entregan verdades nuevas, despiertan lo que ya estaba dormido. El iniciado se reconoce como parte de un linaje que nunca comenzó y que nunca terminará. El peligro del éxtasis egoísta, la espiritualidad que solo busca experiencias sublimes para el individuo, es una trampa sutil del ego. Es el último refugio de la separatividad. Yo estoy iluminado, tú no. El verdadero despertar disuelve esta dualidad y te impulsa a actuar, no desde la superioridad, sino desde la compasión inteligente que nace de saberse uno con el que sufre. El mito del Bodhisattva y el Cristo resucitado, las tradiciones más profundas siempre han hablado del retorno. El Bodhisattva que renuncia a su entrada al nirvana para guiar a todos los seres. El Cristo que tras resucitar no se queda en un plano etéreo, sino que camina, come y se muestra a sus discípulos en este mundo. Su mensaje es claro: la realización debe encarnarse. La temporada 2 es sobre expresar ese conocimiento en la acción, símbolo de la vida mundana. Las transacciones, el trabajo, la sociedad se convierten en el nuevo dogo, el nuevo templo al aire libre donde la conciencia despierta debe aprender a fluir. El doble movimiento de la gran obra, solve et coagula, son la realización del adepto donde está en un estado estático de contemplación. Es el cumplimiento de la primera mitad del axioma alquímico: solve, has disuelto la ilusión del yo separado.
pero la obra está incompleta sin su contraparte esencial, coágula. El peligro del éxtasis saturnino, la trampa de Binah, es el cefirá supremo del polo pasivo. El gran mar receptor es la madre que todo lo absorbe. Su éxtasis es la disolución, el silencio, el retorno al uno. Es la tentación final del místico. Quedarse en Binah es la beatitud de la unión estática, negando la existencia manifestada como ilusión inferior. El adepto verdadero comprende que debe cruzar el abismo de regreso, debe tomar la corona de Keter. Quien se queda en el éxtasis contemplativo comete el error. El doble Dios cree estar en la unidad, pero en realidad ha creado la dualidad más sutil, el yo versus el mundo, el mito del portador de luz y la carga de Lucifer. La figura de Lucifer, el portador de luz, es profundamente malinterpretada. En su sentido esotérico original, representa la chispa de conciencia individual que desciende a la materia para iluminarla. Su caída no es un castigo, sino una misión, llevar la luz de la conciencia superior a los reinos inferiores. El adepto que ha realizado la unidad asume esta carga luciferiana de manera redimida, se convierte en un portador de luz consciente. Su misión no es rebelarse contra Dios, sino llevar a Dios de regreso a la materia. Es el Cristos Redentor que desciende a los infiernos para liberar a la chispa divina atrapada. La iniciación del Señor del mundo, las escuelas de misterios no buscan crear santos que escapen del mundo, sino señores del mundo. Un señor no es un tirano, sino aquel que tiene dominio sobre sí mismo y por lo tanto puede actuar en el mundo con perfecta soberanía, sin ser arrastrado por sus corrientes. Esta es la iniciación final, demostrar que puedes mantener la conciencia de Atzilus mientras operas plenamente en Asiat, que puede manejar dinero, tener relaciones, trabajar y crear, sin que tu identidad esencial se contraiga ni se identifique con estos fenómenos. Te conviertes en el rey o la reina, que habiendo reclamado su trono interno, ahora gobierna su reino externo, con sabiduría y compasión. El juramento del adepto. En las órdenes herméticas, tras ciertos grados, se hace un juramento solemne: no abandonar al mundo hasta que la última chispa de luz haya sido redimida. Esto no es un contrato externo, sino la expresión natural de la realización de la unidad. Cuando te sabes uno con todo, el sufrimiento ajeno es tu sufrimiento, la ignorancia del mundo es tu ignorancia. El trabajo ya no es por salvación personal, sino por la sanación de la totalidad. Por eso el adepto regresa, no por obligación, sino porque es la única acción coherente con lo que ha descubierto. Su retorno a la sociedad es el acto más sagrado, la coagulación de la luz en la oscuridad, la encarnación del Verbo en la carne, la realización final del misterio de la encarnación. Bloque 2. El portador de luz de la anémesis a la encarnación de la hora. Y así, aquí estamos de vuelta en la plaza pública. El corazón late al ritmo de la calle, pero la mirada viene de otro lugar. Ya no se trata de escapar del ruido, sino de escucharlo con nuevos oídos, de descubrir la melodía oculta que vibra bajo el caos. Lo que antes era confusión, ahora se revela como una partitura secreta, el murmullo del mundo como extensión del templo interior. Este regreso no es derrota, es la verdadera prueba, porque el oro destilado en soledad debe ser forjado en el fuego vivo del mundo. La alquimia interior no concluye en la meditación, sino en el roce con la materia. Allí
Donde el ego resiste, la chispa debe iluminar. La tradición nos ofrece un mapa, no de territorios, sino de estados de conciencia. El árbol de la vida ya no lo recorremos solo hacia arriba, aspirando a Keter. Ahora la tarea es descender llevando la corona, expandir la conciencia de la unidad hasta incluir la acción. El ascenso fue la vía del relámpago, el fuego vertical que purifica y eleva. El retorno es esférico, es la vía del agua que fecunda, que impregna de lo alto a lo bajo. Cada sefirá se convierte en una estación de servicio, una virtud encarnada. De Chesed aprendemos la misericordia que construye, de Dejébura la fuerza justa que corta lo ilusorio, de Tiparet el sacrificio luminoso que convierte al yo en un canal de belleza. No son ideas, son energías operativas, fuerzas vivas que se integran en la carne del iniciado. Pero el descenso consciente está custodiado, no por demonios externos, sino por espejos internos. Los olipots acechan como reflejos distorsionados, la ira disfrazada de justicia, el orgullo espiritual escondido, la lujuria de resultados ardiendo en Nesach. No se destruyen, se iluminan. Integrarlas es mantener el equilibrio en medio del torbellino. Ese es el arte del iniciado, que la luz no se quiebre en la refracción de su sombra. Aquí comienza la verdadera transmutación alquímica. El Atanor ya no es el retiro interior, sino el crisol de la vida misma. El fuego es la fricción del diálogo, la tensión de la responsabilidad, la prueba de los vínculos. Cada contrato, cada discusión, cada alegría compartida es materia prima. Allí se coagula la conciencia unitaria. El iniciado demuestra que no busca luz, se ha convertido en un portador. El mundo, el mercado, la calle, se revelan como un nuevo templo de Salomón, y en ese templo el buscador es a la vez arquitecto, albañil y piedra viva. Su vida ya no es privada, es transpersonal. Cada acto recto fortalece la red invisible de la humanidad. El amor con conciencia, elevación de frecuencias del campo, el actuar con integridad refuerza el tejido colectivo. El iniciado se convierte en un nodo vivo de la cadena de oro, distribuyendo la energía del uno en la multiplicidad. Este es el juramento tácito: no rebelarse contra el mundo, sino redimirlo; no descender por imposición, sino por amor. El buscador vuelve al mercado como un bodhisattva, como un Hiram restituido, como el alquimista que descubre que el verdadero Atanor es la vida misma. El peso de la rebelión se disuelve. Lo cotidiano se convierte en magia. El arte real comienza a desplegarse, no en grandes gestos, sino en la acción correcta, no en símbolos de piedras, sino en el gesto humano que encarna lo eterno. Bloque 3. La magia elemental. La tradición esotérica occidental, en sus tratados no divulgados, enseña que la Tierra posee un cuerpo de gloria, un sistema de centros energéticos y circuitos de fuerzas equivalentes a los chakras y nadis del hombre. Las líneas ley no son meras metáforas, son los meridianos del cuerpo etérico planetario. Sus intersecciones, los vórtices, son sus chakras. Aquí la magia de los elementos trasciende lo simbólico y se vuelve ingeniería de la realidad. Los elementos no son categorías, son estados de la voluntad divina manifestada. El iniciado que ha recordado la unidad y ha encarnado la obra descubre que la Tierra no es un escenario muerto,
sino un organismo vivo y consciente. Cada montaña, cada río, cada bosque, cada piedra es un jeroglífico del gran arquitecto, una letra escrita en el alfabeto mineral de la creación. Los antiguos lo sabían y dejaron huellas. Las alineaciones megalíticas, las pirámides, los templos levantados en nudos telúricos, donde las corrientes invisibles de energía se cruzan como arterias de un cuerpo gigantesco. No eran supersticiones, eran mapas precisos de las venas de la tierra, del aliento mismo. El adepto moderno está llamado a reabrir esos libros secretos, no para repetir ritos arcaicos, sino para reconocer que caminar sobre la tierra es caminar dentro de un templo mayor, que cada elemento, agua, aire, fuego y tierra, no es solo materia, sino un poder vivo, un guardián del equilibrio cósmico. La geografía sagrada enseña que el ser humano no es visitante ni dueño de este mundo, es puente, sus pies hundidos en el barro y su frente abierta hacia el cielo lo convierten en el axis mundi, en la columna que une. Pero este misterio encierra también una advertencia. Así como puede ser sacerdote, el hombre puede ser profanador. Cada vez que se explota la tierra sin conciencia, rompe un circuito de energía sagrada. Cada vez que crea una desarmonía, altera la resonancia del templo viviente. Por eso, las escuelas ocultas instruyeron en la magia de los elementos, no como supersticiones, sino como técnicas de reintegración, aprender a escuchar el murmullo del agua para purificar el alma, encender el fuego como espejo de la voluntad, invocar al aire para limpiar los pensamientos, fundirse con la tierra para recordar la estabilidad de lo eterno. La magia elemental, entendida desde la ciencia hermética, no es evocación sentimental ni rito folclórico, es ingeniería hiperdimensional aplicada. Cada elemento no es un objeto natural, sino un modo de vibración de las fuerzas cósmicas al filtrarse a través de los planos. Tierra, la sal alquímica. Lo que los profanos llaman materia sólida es la vibración más lenta del fluido astral condensado. Su manipulación no corresponde a supersticiones agrarias, sino a la geomancia arquetípica. La reprogramación de la realidad a nivel egregórico. Las catedrales góticas no se levantaron sobre casuales corrientes telúricas, fueron diseñadas como circuitos impresos de piedra destinados a canalizar y redirigir las corrientes planetarias. El iniciado que domina la Tierra aprende a leer y a redibujar los mapas ocultos del poder. Agua, el azufre filosófico, un estado fluido. No se trata de un líquido físico, sino del vehículo de la memoria acásica terrestre. La llamada hidromancia trascendental no es una adivinación, es acceso operativo a los registros anclados en la sustancia misma del agua. Trabajar con este elemento es manipular la condensación del tiempo no lineal en la materia. Quien domina puede navegar recuerdos colectivos, anclar futuros probables y reconocer las huellas del pasado enterrado. Fuego, el mercurio alquímico. Es la fuerza odílica en estado puro, la electricidad del cuerpo etérico planetario. Los ritos de fuego no existen para purificar emociones, sino para recablear el sistema energético de la Tierra. Se trabaja con la aplicación controlada de cargas dinámicas equivalentes a lo que la ciencia moderna llamaría energía taquiónica. Aire, el éter, no es oxígeno ni viento, es el prana universal, el medio transmisor de las ideas arquetípicas desde el plano neoético hacia el astral. La aeromancia iniciática es el arte de imprimir semillas de pensamientos en la noósfera, mediante frecuencias de vacío.
Los antiguos mantras, himnos y vibraciones rituales no eran controlados ni cantos devocionales, sino instrumentos de modulación de este campo, códigos sonoros para insertar estructuras en el tejido del pensamiento colectivo. Esta visión no es una especulación, es el núcleo de que las órdenes guardaron bajo llave, que el adepto no invoca elementos, los programa, no se arrodilla frente al símbolo, sino que lo utiliza como interfaz para operar sobre las capas profundas de la realidad. La tierra, el agua, el fuego y el aire no son decoraciones del cosmos, son los protocolos universales a través de los cuales la conciencia puede reescribir el mundo. Así, estamos llegando al final de este primer episodio. En el próximo episodio abandonaremos la superficie del mundo visible para adentrarnos en los cimientos invisibles que sostienen la realidad misma. Exploraremos el poder oculto del egregor, las corrientes de conciencia grupal que tejen y destejen destinos, anatomía de un egregor, el egregor de las escuelas de misterios, el lado clipótico y la disolución del egregor personal. Te invito a seguir caminando juntos por este sendero iniciático. Arcadia.ar. El iniciado no retorna al mundo para perder lo conquistado, sino para sembrar lo eterno en lo perecedero. Vuelve a caminar, no para sí, sino para mostrar que la muerte jamás tuvo dominio. Hasta pronto, buscador de luz.